Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, en estos últimos días que tú has decretado, nos llamaste y salvaste entre muchas personas en el mundo, y nos santificaste del pecado y de toda falsedad en este mundo. Gracias por tu gran gracia, por estar con nosotros dentro de la Iglesia, el cuerpo del Señor, para que podamos servirte y obedecerte. Este mundo se vuelve cada vez más lleno del pecado. Sin tu ayuda, no podemos vencer este mundo malvado y todas las pruebas que se nos presentan. Señor, sostenga con tu mano misericordiosa de nuestras debilidades y renuévanos con tu palabra y el Espíritu Santo para que podamos vivir dignamente como hijos de Dios. Creemos que tú protegerás y guiarás nuestras iglesias en el mundo. También oramos fervientemente para que trabajes con todos los hermanos que predican el Evangelio, sosteniéndolos con la gracia y el poder del Espíritu Santo. Cuida a cada uno de los hermanos que están padeciendo alguna enfermedad, apoyándolos con tu mano de poder para que recuperen su salud y que puedan servir y vivir para ti el resto de sus vidas. Danos las palabras necesarias en cada momento necesario, y en este momento recuérdanos a cada uno de nosotros con tu palabra lo que debemos ser para aquellos que viven dignos en la iglesia por tu evangelio. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Vamos a buscar la Biblia, Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 24. Vamos a leer capítulo 5 desde el versículo 22 hasta 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Seguimos aprendiendo en el domingo por la mañana sobre el tema de sed llenos del Espíritu Santo. En la palabra dice que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podamos tener el fruto del Espíritu. Entonces, sobre los 9 frutos del Espíritu, yo sigo hablando de esto. Supongo que memorizaría todo. Ahora, además de memorizarlo, es necesario pensar profundamente en cada uno de los frutos del Espíritu y comprobar si realmente estamos dando los frutos. Dios nos observa y quiere que demos el fruto del Espíritu. Dando el fruto, nuestro Padre Dios será glorificado
y los frutos y granos buenos serán recolectados y almacenados. Antes de almacenar, debemos convertirnos en frutos dignos de la vista de Dios. Ahora yo seguiré hablando de la novena, la templanza. No creo que haya pensado profundamente en lo que es la templanza antes. Aunque parece que lo sabemos, pero no lo había pensado en detalle. El fruto del Espíritu termina con la palabra templanza al final. Estudiando la Biblia en detalle sobre la templanza, hay muchos problemas sobre la templanza. Para que los cristianos lleven una vida cristiana digna ante Dios, hay cosas que debemos hacer y entre ellas esta templanza es absolutamente esencial. Si uno no lleva bien en su vida la templanza, probablemente no podrá llevar una vida cristiana adecuada como cristiano. Si buscamos el capítulo 1 de Salmos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Los bienaventurados son los que han sido salvos, renacidos, y los que tienen la esperanza de ir al cielo como hijo de Dios. ¿Quiénes son los bienaventurados además de ser salvos? Uno bienaventurado no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Se repite que no lo hace, no lo hace. La palabra no significa, en nuestras palabras, restricción, control, tener las riendas, rechazo. Solo viviendo una vida con templanza nos permite disfrutar y meditar en la ley de Dios y obedecer su palabra. Por eso, el bienaventurado no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El consejo de malos, el camino de pecadores y escarnecedores, pero siempre pensamos solo en los demás. El malo, fulano, el camino de un pecador, una persona que vive como le place. El mundo vive en pecado, un escarnecedor, muy arrogante, rudo. Lo que debemos pensar es en quién es el consejo de los malos. Es un personaje antiguo que aún permanece en mí. Dice, he aquí en maldad he sido formado, y se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron, hablando mentira desde que nacieron. En los Salmos, los pecadores y los impíos son lo mismo. Todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. Aunque hemos sido salvos, nuestro corazón y nuestra vida todavía no han cambiado por completo. Ahora el Espíritu Santo mora en aquellos que han sido salvos y cambia nuestros corazones y vidas a través de la palabra de cada día. Los consejos de los malos son los deseos y pensamientos del propio cuerpo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y tampoco pueden. Uno cree que es un hijo de Dios, después de ser salvo,
pero no quiere obedecer la palabra de Dios. Ese es el consejo de los malos. Ni estuvo en camino de pecadores, vivir como le plazca. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Una oveja debe escuchar la voz del pastor y seguir al pastor, pero va donde quiera. Después de recibir la salvación, todavía tengo ese carácter, el camino de pecador. No debe quedarse ahí, ni en silla de escarnecedores sea sentado. Una persona arrogante sabe que tiene que vivir según la palabra de Dios, pero la odia y tiene un corazón rudo. No debe quedarse ahí. Ni estuvo en camino de los pecadores, ni en silla de los escarnecedores se ha sentado. No anduvo en consejo de los malos. Hay que pensar esto como una pelea contigo mismo. En el 1 Pedro, capítulo 2, 11, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El Espíritu Santo mora en los salvos. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, hay una pelea. Por eso apóstol Pablo dijo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. En otras palabras, se abstiene de pelear consigo mismo. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ahora, hay muchas cosas en nuestra vida que debemos ser templados. Cosas que debemos controlar, cosas que no debemos seguir, cosas que debemos rechazar. Debemos saber que existen para cada día. Entonces yo sigo hablando de templanza. Pero lo ha aprendido y lo sabe, ¿no? Pero tienes que cumplirlo. Se dice que quien oye la palabra y no la hace es un engañador. Es una persona arrogante engañarse a sí mismo y no hacerlo sabiéndose. Así que no sé si recuerda lo que dije la semana pasada sobre la templanza. Después de unos días de escuchar la palabra, es posible que uno se olvide de todo y que no piensa profundamente en lo que la palabra tiene que ver contigo. La semana pasada, hablando de templanza, ¿qué deberíamos controlar? Uno tiene que controlar los deseos sexuales que la gente tiene de forma instintiva. Hay lujuria que viene de adentro y tentación que viene de afuera. Para vencer esta tentación, primero debes controlar lo que hay en tu corazón. Si está fuera de control, uno caerá en la tentación. El diablo no puede quitarnos la salvación, pero sí derribar a los cristianos en cualquier momento. Puede hacer que su vida cristiana falle y hacerlo inútil. ¿Y cómo lo hace? Estimulando nuestros instintos corporales de diferentes maneras. Entre ellas, los deseos sexuales uno tiene hasta su muerte. Pero esto tienes que controlarlo. Una caída sería muy fatal. Hay más cosas que debe controlar. El corazón de enaltecer a sí mismo y ser orgulloso. Jesús dijo, «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Jesús era una persona mansa y humilde. Para seguir a Jesús, manso y humilde, uno debe llevar el yugo.
aprendiendo de Jesús cada día. Pero sin embargo, en nuestros instintos físicos, tenemos un instinto de dominar y de querer ser más alto que los demás. Cuando a alguien le va bien, me enfado. Y mira a los animales. Desde su infancia, tratando de dominar al oponente, mientras juguetea también. A ver, veamos quién es el fuerte. Si miras Reino de los Animales, es por eso que el más fuerte trata de dominar a los débiles. Entonces, uno más fuerte se convierte en el jefe. Uno débil no tiene más remedio que rendirse frente a él. Los hombres también tenemos los mismos instintos. Se jactan de su fuerza y si tienen conocimiento, tratan de dominar a los que carecen de conocimiento. Los ricos tratan de gobernar a los pobres y los que tienen poder tratan de dominar a los que no tienen poder. Puede que haya diferentes formas, pero siempre existe. Entonces, tienes que controlar bien tu corazón arrogante. Si vemos San Mateo capítulo 20, versículo 25, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y si buscamos San Lucas capítulo 12, versículo 27, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que está de pie sirve al que se sienta, es como un siervo. Pero Jesús dijo, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. No vine para que me sirvan, sino para servir. Ser servido es ser exaltado y es orgullo. Eso está en nosotros. Quiero decir, uno odia servir y le gusta que le sirvan. Esto debe manejarlo. Debe manejar ese corazón orgulloso, el corazón que quiere ser elevado. Tiene que cuidarlo bien. En Santiago capítulo 4, 6, pero Él da mayor gracia. Fui salvo y recibí esa gracia. Pero después de recibir la salvación, Dios continuamente dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Debemos continuar recibiendo la gracia de Dios, pero Dios rechaza a los orgullosos. No da gracia a los orgullosos, y da gracia a los humildes. Así como el agua fluye hacia abajo, la gracia de Dios puede llegar a ti cuando eres humilde. Por eso la humildad es tan importante. En Proverbios capítulo 18, 12, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Si uno está orgulloso, se muere. Y antes de la honra es el abatimiento. Siempre debemos pensar en esto. En esa palabra, entonces tenemos que controlar nuestro arrogante deseo de ser elevados. El apóstol Pablo era una persona más grande en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento fue Moisés. Pero en la Biblia, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Al principio Moisés no fue manso. Fue educado en el palacio real.
Está escrito que fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Él pensaba que él era el que podía dirigir a Israel, pero mató a un egipcio. Moisés tenía un carácter muy fuerte. Pero durante 40 años en el desierto de Madián, Dios lo hizo pastor de ovejas y lo convirtió en un hombre manso y humilde. Y sacó al pueblo de Israel de Egipto a la tierra de Canaán. Así que no hay nadie más manso que Moisés. En el Nuevo Testamento no hay nadie tan grande como apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Esto es correcto. Él escribió 14 libros del Nuevo Testamento. Él, a un ritmo aterrador, intentó matar a todos los que creían en Jesús, pero Dios le salvó y lo convirtió en apóstol de los gentiles. Es por eso que el apóstol Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero. Era un pecador que iría al fondo del infierno, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. El apóstol Pablo era muy humilde. Dijo que la gracia que recibió de Dios era tan grande que le dio a su cuerpo una espina por temor a la arrogancia. Si se vuelve arrogante, el poder de Dios se apartaría de él. Para mantener el poder de Dios, le dio una espina en su cuerpo para evitar ser arrogante. Ahora, de todos los modos, necesitamos ser más humildes, porque Dios odia y rechaza a los orgullosos y da gracia a los humildes. ¿Y qué fue humilde Jesús? Él obedeció hasta su muerte. Se humilló a sí mismo. Eso es la templanza. La templanza significa seguir al manso y humilde Señor, que dominó sus propios errores. Y una cosa más, todavía tenemos por dentro la libertad del libertinaje. Libertad para disfrutar. Por eso en Gálatas capítulo 5:13, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para carne. Fui liberado de Satanás, fui liberado de la ley, como me dijo esa libertad. Tengo que vivir mi vida como quiera. Eso es libertad de libertinaje. La libertad que Dios nos ha dado está en la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Fuimos liberados del pecado y la mentira. Pero no es la libertad para vivir tu propia vida. No hay que utilizar la libertad como una oportunidad para la carne. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, lo que es el libertinaje es tratar de hacer las cosas a su manera. Aunque tenemos un corazón para vivir según las palabras, pero decimos, yo lo odio, voy a vivir mi vida. Déjame en paz. Si lo deja en paz, vivirá como le da la gana. Incluso aquellos que han sido salvos pueden convertirse en monstruos si no los controlan con la palabra y el Espíritu Santo. Uno debe sorprenderse al encontrar algo así.
Entonces, necesitas controlar los deseos de tu cuerpo. En 1 Corintios 10:32, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Si vives como te apetece, te conviertes en tropiezo para los demás. Puede causar problemas. No importa lo que piensan los demás, haré lo que quiera. Esto es pecado. Tiene que controlarlo. ¿Cómo lo piensa? No intenta escuchar a sus padres ni a sus maestros. Incluso la palabra de Dios. Uno dice, aunque pone así en la Biblia, ¿realmente uno puede vivir así? Intentando racionalizar su desobediencia. Debe controlar y controlar. Y una personalidad perezosa, ser perezoso, también es un pecado. Siervo malo y negligente. Un siervo malo y negligente. Llamó un siervo malo como negligente. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. Los hijos de Dios formados a la imagen de Dios, siendo salvo, ¿debería aprender de las hormigas? Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿Cuán sabia son las hormigas? Dios no utiliza a los negligentes. Al elegir las profetas o apóstoles, no eligió a un hombre perezoso que no hacía nada. David también le llamó cuando pastoreaba las ovejas de su padre. Los profetas también fueron llamados cuando trabajaban diligentemente, ya sea cultivando, plantando árboles frutales o pescando. A Mateo le llamó cuando trabajaba en el banco de los tributos públicos. Hagas lo que hagas, trabaja duro en tu trabajo. Dios no utiliza a personas perezosas y negligentes. Una persona negligente ni siquiera usa el diablo. El diablo también es muy diligente, trabaja sin dormir. Así que todavía hay muchas cosas malas en nosotros. Y tenemos que controlarlas cada una. Eso es la templanza. Un enfermo debe tomar los medicamentos que ha dado el médico y curarse poco a poco. Así, tenemos que arreglar eso con la palabra de Dios. Y no solo decir que la palabra de Dios, Biblia, tiene muy buenas palabras. Entonces, la templanza es el autocontrol, que si es la voluntad de Dios, debe hacer aunque no lo queremos hacer. También, no hacer lo que quieras si no es apto con la voluntad de Dios. Y hacerlo si es la voluntad de Dios aunque no lo quieras. ¿A Jesús le gustó la vergüenza y el dolor de morir en la cruz? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Tenía carne como nosotros, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso es la templanza,
autocontrol. Jesús también venció al cuerpo. La templanza es obedecer a la voluntad de Dios aunque haya cualquier sufrimiento y dificultad. ¿Qué harían ustedes? Ahora, otra cosa que me gustaría hablar hoy es la templanza del apetito. El apetito es un instinto natural de nuestro cuerpo. Comer y beber son esenciales para nuestro cuerpo y son instintivos. Es nuestro deseo carnal. Pero hay veces que es necesario la templanza para estas cosas también. ¿A que no lo han pensado? Si uno quiere comer, come. Y si no lo quiere, no lo come. Come lo que quiere, sea bueno o malo para tu salud. Para satisfacer el paladar. Comer y beber son esenciales para nuestra salud. Es por la salud. Pero nuestro cuerpo es comprado con la sangre del Señor. Por la sangre y el agua que se derramaron en el Calvario, el Salvador Jesús compró mi cuerpo y mi alma a un precio. Compró mi alma con su sangre y nuestro cuerpo también fue comprado con su sangre. Entonces, en 1 Corintios 6:19, y que no sois vuestros. Nuestro cuerpo no es nuestro. Es el templo del Espíritu Santo. Porque habéis sido comprados por precio. Por tanto, es del Señor. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro. Ahora, este cuerpo ya no es mío. Antes de ser salvo, pensábamos que mis padres me dieron este cuerpo. Mis padres me dieron la luz, pero ¿me hicieron también? En el Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Mis padres me dieron la luz, pero ¿qué habilidad tienen para hacerme así? Mi cuerpo fue creado por Dios y este cuerpo pecaminoso fue comprado con la sangre del Señor. Ahora, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, ya sea que comas, bebas o hagas lo que hagas, para gloria de Dios. Es pecado no glorificar a Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No es para la gloria de Dios ni podemos entrar en la gloria de Dios. Ahora el propósito de comprar nuestro cuerpo con la sangre es glorificar a Dios mientras nuestros cuerpos viven en esta tierra. Ahora, para glorificar a Dios y vivir para el Señor, debemos estar sanos. Es muy importante mantenerse saludable. Y para mantenerse saludable, uno debe dormir lo suficiente, comer la comida adecuada, hacer ejercicio y mantener su salud. Debe cuidar bien este cuerpo que Dios nos ha dejado. Aunque quiera hacer algo, si no está sano, no puede hacerlo. Una vez yo fui a una montaña y alguien escribió algo y lo colgó de un árbol. Ponía que perder riqueza es perder poco. Perder honor es perder mucho. Y perder salud es perder todo.
Y yo quería escribir algo más debajo de eso. Perder alma es perecer para siempre. Aunque esa persona no conoce el problema de alma, de todos modos, perder el honor es perder mucho. También está la pérdida de riqueza, es perder también, pero el honor es más grande. Pero perder la salud es perderlo todo. Aunque tengas riqueza y honor, ¿qué pasaría si mueres? Si uno está enfermo, ahora la salud es importante y tenemos que cuidarla bien. Se dice que la salud se debe guardar bien cuando se está sano. ¿Qué tengo que hacer? Solo podemos vivir para el Señor por el resto de nuestras vidas y darle gloria a Dios si guardamos bien nuestra salud. En Romanos 14:6, el que come para el Señor come, porque da gracia a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Hay un tiempo que uno debería comer y otro tiempo que no debería. Por su salud y por Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero hay cosas que perjudican esta salud. Algunos alimentos o comidas son buenas para la salud y otros son malos. Uno tiene que escoger lo bueno. Si come solamente algo que sabe bien y que daña su salud, es un pecado también. Aunque me muera, voy a comer algo delicioso, lo que quiero. Pues ve luego ante el Señor. ¿Existe tal libertad? Es decir, ¿eres tuyo? Cuando vayamos ante el tribunal de Dios, Dios se encargará de todos los detalles. ¿Viviste según la voluntad de Dios o como te apetece? Nosotros pensamos que si yo he trabajado mucho o poco para Dios, pero Dios piensa un poco diferente. Según 2 de Corintios 5:10, ¿por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo? Vivir según la voluntad de Dios con este cuerpo es bueno y no vivir según la voluntad de Dios es malo. Vivir según el Espíritu es bueno y vivir según la carne es malo. Es diferente de lo que dicen las personas sobre la bondad y la maldad del mundo. Entonces, ¿cuáles son los detalles? ¿Qué quiere decir con vivir para el Señor? Lo que comemos y bebemos, si come esto y me ayuda a estar sano y vivir para el Señor, lo como. Y si no, y perjudica la salud, no es digno del Señor y no debes comerlo. Incluso aunque quieras comer, no deberías. Esto es la templanza. Uno bebe alcohol en pequeños vasos, pero es malo para el hígado. Mi padre trabajó durante algún tiempo en una estación hace mucho tiempo. Le gustaba beber. Luego sufrió gastroenteritis. Eso va a destruir tu estómago, también tu hígado. Fumar
derrite tus pulmones. Antes había un cómico coreano que decía, lo siento, soy feo. Este cómico coreano era muy joven y murió. Él antes de morir dijo que no fumes. Él fumó tantas veces que sus pulmones se derritieron. Aunque sabiendo que es malo, alguien pregunta, ¿acaso en la Biblia pone que no se debe fumar? No había cigarrillos cuando se escribió la Biblia. Si los hubiera, habría escrito que no fume, además de poner que no debe beber alcohol. Ya sea que esté en la Biblia o no, debemos comer lo que es bueno y no comer si perjudica a nuestra salud. En la Biblia pone que debemos comer 3 veces al día. Aunque sea 2 o 3 veces, da igual si uno está sano. Mantener una buena salud es apropiado ante Dios. También es un problema comer demasiado y ponerse enfermo. Tampoco pueden ponerse enfermos haciendo dietas. Siempre adecuadamente. Mi cuerpo no es mío. Por tanto, es un gran pecado dañar tu salud. Por ejemplo, si yo presto mi coche a otra persona por un tiempo, pero cuando éste no cambia el aceite y mete gasolinas de mala calidad, y si al final estropea el coche, ¿qué dueño le gustaría? Así se estropea muy pronto. Hay muchas cosas que hacer mientras uno vive según lo permita Dios. Por eso cuando yo saludo, digo que viva una vida larga y saludable. En el dialecto de Gyeongsang-do se dice que mantente saludable y viva mucho tiempo de todos modos. Entonces la gente piensa que es una broma y se ríe. Pero ¿por qué tengo que vivir una vida larga y saludable? Porque hay muchas cosas que hacer. Estoy sano ahora. Quiero estar sano hasta que termine todas las obras del Señor que me ha dejado. Mantener la salud es la templanza. Si no controlo como lo que quiero, lo que perjudica mi salud, no come lo que debería comer. Si no se controla lo que se come, puede dañar la salud. Eso no se puede evitar. Dios intenta protegernos, pero no incluso de nuestros errores. Por ejemplo, estoy conduciendo y antes de conducir oro, Dios, por favor, guárdame en la autopista. Así he orado. Y ahora pensando que Dios me protege acelerando la velocidad y no cumpliendo la ley de tráfico, ¿Dios lo protegerá? Hay protección de Dios dentro de la ley. Si uno no lo cumple, Dios lo dejará ir. Tú hazlo como quieras. Entonces, como tenemos mucho que hacer por el Señor, es necesario que mantengamos nuestra salud.
no comer cosas malas, no beber y tomar el control de la vida. Este cuerpo, si lo deja en paz, quiere hacer lo que le da la gana. Y también la boca, ¿qué pide la boca? Algo delicioso, delicioso. ¿No hay por aquí algo sabroso? ¿Dónde puedo comprar cosas más deliciosas? Digamos que hay restaurantes imprescindibles que uno debería ir. Ya sé que es necesario comer algo delicioso, pero si solo tratamos de satisfacer el paladar, cuesta dinero. Basta con comer por salud. En este mundo hay muchas personas que mueren de hambre porque no tienen comida. Si nos fijamos bien, hay personas que mueren por hambre. He visto a personas en la India y África morir de hambre. No sé qué hacer como persona, pero incluso hay hermanos salvos que les resulta difícil comer, y hay bastantes. Comemos demasiado y nos enfermamos e intentamos comer algo mejor y más. No importa cuánto cueste dinero. Hay que controlarlo un poco. Entonces, debería orar si uno gasta más de lo necesario en comer. Para ver si es correcto. ¿Por qué? ¿El dinero también es suyo? ¿Es así? ¿Dios me lo ha dejado para satisfacer los placeres de la carne? ¿Dios por eso te lo dio? Habrá permitido hasta cierto punto, pero si no lo controla bien, probablemente Dios también lo odiaría. En Santiago 2, 15 y 16, ¿y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Si uno está desnudo y no tiene nada que comer, debería cuidar como de ti mismo. Pero solo hablando por la boca, id en paz, calentaos y saciaos. ¿Cómo lo puede hacer si no tiene nada y sin dar nada? En 1 de Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Tiene un corazón para ayudar, pero lo detiene, volviéndose tacaño. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Para esto, necesita controlarse y moderarse. Haciendo todas las cosas que quiere hacer y luego puede hacer cosas que son realmente necesarias. Por tanto, es necesario moderar el problema de comer. Vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 11. Corintios es anterior a Gálatas. Veamos 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 27.
en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Apóstol Pablo, mirando 2 de Corintios capítulo 11, ni siquiera puedo contar cuántos problemas sufrió. En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. 5 veces ha recibido 40 azotes menos 1. 3 veces ha sido azotado con varas. 1 vez apedreado y tirado, pero aún con vida. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Durante su viaje misionero, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga. Apóstol Pablo predicó la palabra trabajando, en muchos desvelos y no podía dormir, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. No podía dormir, no podía comer, tenía hambre, frío y estaba desnudo. Yo estuve hace mucho tiempo, fui por primera vez a Yanji, China, para el seminario. Los hermanos alquilaron un hotel. Y los hermanos no fueron a ver el hotel. Pero creo que alquilaron porque pensaba que estaba bastante bien. Pero yo fui allí y qué frío hacía toda la noche. La pared estaba llena de mohos y olía mucho. Los hermanos no lo sabían porque era un hotel. Oliendo los mohos toda la noche, temblando por el frío. Me acordé del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no podía dormir. No podía comer y estaba desnudo, con frío y temblando muchas veces. Al día siguiente, cuando se lo conté a los hermanos, se sorprendieron y cambiaron a otro hotel. Aunque no era muy caro, pero era mucho mejor que el anterior. No sabemos cuántas veces el apóstol Pablo pasó por dificultades en un entorno difícil. Según 1 Corintios 4:11, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos. Somos abofeteados y no tenemos morada fija. Cuando estaba escribiendo 1 de Corintios, en ese momento también padecía de hambre, tenía sed, estaba desnudo, abofeteado, y el gran apóstol, pero aún así nunca se quejó. No utilizó la autoridad del apóstol, no quería que le tratara. Según San Mateo 12, capítulo 12, versículo 1, Jesús estaba pasando los campos de trigo en día de reposo con sus discípulos, y los discípulos tenían mucha hambre. Los discípulos sufrieron mientras seguían a Jesús. Jesús no tenían una morada y reposaban con Jesús ellos en el frío en Getsemaní y en el campo vacío durante 3 años y medio. Los discípulos tenían demasiada hambre y por lo que arrancaron las espigas y se lo comieron. Tenían mucha hambre. ¿Y qué pasa con Jesús? ¿Acaso Jesús no tuvo hambre? En San Mateo 4, Jesús ayunó 40 días en el desierto y tuvo hambre.
Entonces su cuerpo estaba tan débil, cansado y exhausto. Pero entonces vino el tentador y dijo: ¿por qué estás tan cansado si eres el Hijo de Dios? ¿Por qué tienes hambre? ¿Puedes convertir estas piedras en pan? Jesús dijo: yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aun de estas piedras. Jesús es el Creador. El diablo dijo: eres hijo de Dios, ¿y por qué tienes hambre? Tú puedes convertirlos. Entonces Jesús, ¿qué dijo? Es verdad, se me había olvidado. ¿Y luego convirtió las piedras en pan? En San Mateo 4:4, en ese momento Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra tiene dos significados. Aunque es necesario que comamos carne, pero nuestra comida del Espíritu es la palabra. Al escuchar, leer y comprender la palabra, nuestro espíritu crece cada día. Pero hay un significado más en esa palabra de Jesús. No solo de pan vivirá el hombre. Es importante comer, pero la vida de obediencia a la palabra es más necesaria. En San Juan 4:34, Jesús, para llegar a Galilea, partiendo de Judea, tenía que pasar por Samaria. Pero andando el desierto durante el día, tenía sed y hambre. Y los discípulos fueron a comprar algo de comer. En ese momento, una mujer samaritana vino a sacar agua. Cuando la mujer vio a Jesús, sabía que era un judío. Judíos y samaritanos odiaban entre sí. Los judíos tratan a los samaritanos como perros y los samaritanos tratan a los judíos como enemigos. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Además, creo que pensó que era mala educación que un hombre le preguntase a una mujer. Esta mujer no quería comprender la situación de Jesús. Ella tenía muchos pecados. Tenía 5 maridos, o 6. Vivía cambiando sus maridos. Entonces, no como otras mujeres que venían a sacar el agua por la mañana y noche, sino durante el día, cuando no había nadie cerca. Jesús dijo que, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. ¿Sabes quién soy? Yo tengo regalo, don de Dios. Ese quien vino a salvarnos. Aunque tú no me has dado agua, pero yo te daré agua viva. Entonces ya conocí qué pasa después. Jesús dijo que más el que bebiere del agua que yo lo daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando recibe la salvación, uno tiene satisfacción y la paz en su corazón.
Pero mientras los discípulos volvían con las comidas, Maestro, come algo. Y en Juan 4:32, Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Acaso alguien trajo comida para el Señor? Nadie trajo algo de comer, y la mujer tampoco dio el agua. Ella supo que Él es Cristo y dejó su cántaro y fue a la ciudad. Entonces Jesús aún no se tomó nada. Lo que dijo Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Uno que tiene mucha hambre y sed necesita algo de comer en ese mismo momento. Pero Jesús tenía mucha hambre y sed. Pero aún así tenía algo más importante. No la comida que piensan los discípulos. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La obra que Jesús salvó las almas muriendo en la cruz. Hasta que llegue ese momento, hacer sus obras era comida de Jesús. Para Jesús, predicar el Evangelio a los samaritanos es más urgente que comer en ese momento. Era lo que anhelaba. Eso era la comida. Nosotros, cuando tenemos hambre, a barriga llena, corazón contento, ¿no? Eso no es algo malo. Pero la pregunta es si tenemos un corazón de hacer obras de Dios más que comer y beber. Pensando cómo buscar comida y cómo satisfacer mi cuerpo. Pero en cuanto al corazón de hacer la voluntad de Dios, no mucho. Lo hago si tengo la oportunidad o cuando se me ocurre. Y no lo hago si no me recuerdo. No quiero hacerlo. Uno que tiene hambre come si le da la gana y no come si no le da la gana. No es muy extraño que uno con hambre quiera comer. Más que eso, nosotros también debemos tener un corazón que anhela la voluntad de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos anhelar esa palabra y eso hay que ser nuestra comida. Jesús y sus discípulos para salvar las almas tuvieron hambre, dificultad y sufrieron. Nosotros también, para salvar muchas más almas, debemos priorizar esto. Y las necesidades de nuestro cuerpo deben ser apropiado. Algo apropiado. No debe ser en exceso. Si yo hago todo lo que quiero y después hago lo que Dios quiere, ¿podría hacer dos cosas a la vez? Uno debe ser controlado. Hay que controlarlo. Yo quiero decir esto. Nosotros comemos todo lo que tenemos, comemos lo que nos gusta, mientras otras almas están yendo al camino de destrucción e invertimos poco en ello. Entonces, ¿qué diría Dios? ¿Dirá que lo hemos hecho bien? Eso está mal. Debemos controlar las necesidades de nuestro cuerpo.
controlar las necesidades del cuerpo. Vamos a buscar capítulo 1 de Daniel. Daniel, Antiguo Testamento, después de Ezequiel, está el libro de Daniel. Capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahora buscamos el versículo 16. Así pues, Mesar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. El pueblo de Israel fueron llevados cautivos a Babilonia por desobedecer a la palabra de Dios. Durante sus 70 años de cautiverio, ellos eligieron a los hombres sabios entre los judíos para que hicieran sus trabajos. Entre ellos, Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, han sido seleccionados para servir al rey y están recibiendo educación. Entonces, las que ellos recibieron son las comidas del rey. Habrá mejor comida y mejor vino. Pero Daniel y sus 3 amigos lo rechazaron. Porque esta Babilonia sirve a los dioses ajenos y parece que tenía la costumbre de ofrecer las comidas primero a sus dioses y luego compartirlas. Daniel y sus 3 amigos, entonces, esta comida rey, comidas ricas, no son apropiados para nosotros. Son comidas del rey. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Pensaron que no era apropiado a los ojos de Dios. Pensaron que no era apropiado a los ojos de Dios. Entonces dijeron, oye, si no comáis esto, el rey me mataría. ¿Así? Entonces pruébanos durante 10 días. Nosotros vamos a comer solo legumbres y vegetales. El jefe de los eunucos del rey lo aceptó y en vez de la comida del rey y el vino, comieron legumbres y vegetales. Pero después de 10 días, vio que estaban más saludables que nadie y brillaban sus rostros. Dios les ayudó. Si ellos no hubieran controlado sus comidas, Dios no les habría dado la sabiduría. A veces es necesario que controlemos lo que comemos. El cuerpo sí que querrá comer, quiere beber vino, y qué buenos serán las comidas del rey. En Eclesiastés, capítulo 10, versículo 17 pone, los príncipes de un país que sirven al rey, y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber.
No comen para emborracharse, divertirse, sino los príncipes, ministros que gobiernan el país, comen para reponer sus fuerzas, porque debe estar sano para trabajar. Bienaventurado tú, tierra, somos los responsables de la obra del reino de Dios, los principales. Nosotros no debemos comer y beber para disfrutar, no para satisfacción del cuerpo, sino para reponer el cuerpo y en el momento adecuado. Momento adecuado. Es necesario esto para estar sano. Los pobres ni siquiera pueden comer y beber todo lo que quieren. Solamente los ricos harían esto. Encima les cuesta conseguir a veces las comidas necesarias. Tenemos que saber que no podemos gastar como queramos, aunque seamos ricos. La templanza es guardar lo que puede usar y utilizarlo para algo más valioso a los ojos de Dios. Eso es la templanza. Vamos a buscar Proverbios, capítulo 23. Capítulo 23, desde versículo 1. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti, y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Aquí pone que es un señor con poder, te ha invitado. Y por eso se comen juntos, pero pone, considera bien lo que está delante de ti. Puede que te ha invitado con buena razón, pero puede ser para aprovecharte. Absalón, hijo de David, invitó a su medio hermano Amnón para matarlo. Había una fiesta de esquilaje y le invitó. Y después lo mató. Estaban borrachos y divirtiéndose y luego lo mató. Porque eran comidas engañosas. Si tienes gran apetito, el que le gusta comer, pon cuchillo a tu garganta, que tengas cuidado. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. El pan engañoso, uno que codicia comidas, no sabe si lo que tiene delante es pan engañoso o no. No sabe si es de buena voluntad o no. Vamos a ver el versículo 6. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. También hay que comprobar si el que invita es avaro. Hay que ver también si el que te invita es avaro. Cuando me invita un rico,
Estaría bien si es con buena razón, pero puede ser que no. Piensa con quién estás comiendo, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. También, mira si uno es salvo o no. Además, cuando una persona recién salva ofrece un favor, también es necesario a veces rechazarlo. La razón es que solo les está haciendo un favor y a veces trata de hacer lo que él quiere. Trata de aprovecharte. Come y bebe, mas su corazón no está contigo. Come y bebe dice, pero su corazón no está contigo, así que debe tener cuidado. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Si uno es pastor evangelista, después de predicar las palabras muy buenas, pero luego come lo que no debería, esas palabras hermosas pueden ser en vano. Todas las cosas buenas que ha hecho pueden volver en vano. Debe tener mucho cuidado. Comer juntos significa tener la comunión. Es natural que cada uno coma, comparta y se divierta en ese lugar de comunión, pero si no tiene misma fe, esperanza y propósito de la vida, podría ser un poco incorrecto. Por ejemplo, el perro Jindo de Corea, desde pequeño, solo comen lo que les da el dueño. Un hermano que tenía un perro Jindo me contó esto. Aunque tenga mucha hambre, no come nada excepto lo que le da el dueño. Nosotros tampoco debemos comer la comida que no sea del Señor. Puede ser el pan engañoso, un cebo. A veces el diablo nos tienta a través de la naturaleza de nuestro cuerpo y apetito. No deberíamos caer en esa tentación. Jesús también fue tentado cuando tuvo hambre. En Génesis capítulo 9, versículos 21 y 25, después del diluvio, Noé plantó vides e hizo vino. Y luego bebió vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Luego su hijo Cam vio que su padre embriagado y desnudo fue a sus hermanos Sem y Jafet y les dijo que nuestro padre está embriagado y desnudo. Sus hermanos, para no mirar la desnudez de su padre, andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Luego despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había pasado, y maldijo los descendientes de su propio hijo. Noé se embriagó y maldijo su hijo, que contó a sus dos hermanos lo que había pasado. Puede haber grandes problemas cuando uno está borracho. Si vemos Proverbios 21, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Cuando uno toma el vino, se vuelve arrogante y en cuanto sidra, empieza a hablar mucho.
No sé qué tan ruidoso es. Veamos Proverbios capítulo 23, versículo 29. Capítulo 23, versículo 29. Vamos a ver primero 29 hasta 35. Voy a leer. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. En primer lugar, ¿quién tiene estas 6 plagas? El dolor, las rencillas, las quejas, las heridas en balde y lo amoratado de los ojos. Son para los que están borrachos. Adictos al alcohol. Había una familia de uno de nuestros diáconos. Uno de sus hijos era adicto al alcohol y finalmente murió. Uno adicto al alcohol se vuelve loco. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. El vino parece que desciende con mucha suavidad, pero luego hace que la gente vuelve loco. Alguien dijo que Jesús hizo vino en el banquete. Lo que hizo Jesús fue, digamos, jugo de uva. No era un vino muy fuerte. Lo que utilizamos para Santa Cena no es un vino fuerte. Sería mejor llamarlo jugo. En el versículo 31 dice, no mires al vino cuando rojea. Que no mires. Hay personas que beben durante la comida, ¿no? Ellos beben el vino durante la comida. Lo beben después de comer, pero esto si se convierte en un hábito no es bueno. Mas al fin, como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Estando emborrachado, hay muchas personas que hacen cosas malas, cometen grandes pecados y muestran su embriaguez. Incluso puede provocar accidentes y mata a las personas. No sé cuántos problemas puede causar el alcohol. En el versículo 34, serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Si te acuestas en un mástil, en medio del mar, se balancearía, ¿no? Como un pato mareado. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Hay personas que estando borracho cometen pecado, hablando de manera grosera, comete adulterio, golpea a la gente y dice palabrotas. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Se vuelve loco solo por el alcohol. Incluso si lo golpeo, no duele.
Los cristianos no deben beber. Bebiendo mucho, borracho, revelará su vergüenza, cometiendo todo tipo de pecado, lastimando a los otros. Puede matar a alguien, incluso hasta suicidándose. Creo que el diablo está utilizando mucho el alcohol. En Proverbios capítulo 23, 20, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. No te asocies con un bebedor, con tal persona, que manténgase alejado. Significa esto. Eso es la templanza. Buscamos un versículo más, Proverbios capítulo 31, versículo 6. Proverbios capítulo 31, versículo 6. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídanse de su necesidad, y de su miseria no se acuerden más. Los cristianos no están destinados a morir, están vivos, como entretecidos, más siempre gozosos. En 2 de Corintios 6, 10, son como entristecidos, más siempre gozosos. Deja que los afligidos y moribundos beban para que puedan olvidarse de su dolor. Pero los cristianos no deberían hacer eso. En 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 3 y 8, los diáconos de la iglesia son personas que no disfrutan del alcohol y no dados a mucho vino. Una persona que disfruta de beber no puede ser anciano, ni pastor, ni diácono. Lo mismo para los otros hermanos. No debe disfrutar bebiendo. Dados al vino significa que es adicto. Realmente necesita dejar de beber. En Efesios capítulo 5, 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Emborracharse es libertinaje. El libertinaje es hacer lo que quieres. Hay un término coreano que contiene alcohol, mujer y apuestas, todos estos términos a la vez. Uno bebe mucho, le gustan las mujeres y gasta todo su dinero con los juegos. Dijo: sed llenos del Espíritu Santo. Un borracho nunca se llenará del Espíritu Santo. Por lo tanto, además de comer y beber, hay muchas cosas que controlar, ¿vale? Creo que no habrán pensado mucho en eso. Como cristiano, físicamente y mentalmente, para vivir una vida piadosa y con templanza, debemos controlar de tales cosas. Vamos a orar. Dios Padre misericordioso, tú nos has salvado, que anduvimos en pecado, en medio de pecado, según los deseos de la carne, santificándonos y renovando cada día por tu palabra y por el Espíritu Santo. Gracias. Creemos que tendremos el fruto del Espíritu cuando seguimos a la palabra del Espíritu. Señor, haznos que podamos cumplir estas palabras en nuestros corazones y en nuestras vidas, y luego llevar el fruto del Espíritu para glorificarte. También guárdanos y guíanos para que podamos vivir una vida piadosa y santificada a través de la templanza. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.